¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenidos de nueva cuenta aquí a este espacio de lazos químicos compartido con Un Minuto un Libro. Y vamos a reiniciar con nuestras charlas que tenemos los miércoles. Estas charlas que tomamos temas, algunos temas polémicos, otros temas que están en la palestra y de la discusión. Y hoy vamos a tomar un tema pues que a mucha gente le interesa, que a mucha gente le gusta, que es el tema del amor. Pero vamos a verlo ahora desde una perspectiva con histórica, un poco filosófica, tomando unos elementos de la ciencia y titulamos a esta charla La farsa del amor romántico, del amor cortés a los neurotransmisores. Y vamos a hacer un recorrido básicamente de los conceptos del amor, de dónde surgen algunos de sus símbolos, algunas cosas de su mitología, y después pasaríamos a ver cómo a diferentes culturas han tomado estas acepciones del amor. Y luego veríamos también este punto importantísimo medieval, que es cuando surge el amor cortés. Y vamos a ver los conceptos del amor cortés, que los vamos a ver, son muy contemporáneos y que nos crearon una idea de lo que es el amor en la actualidad. Y posteriormente veríamos cómo pasó en los siglos, cómo fue evolucionando la idea del amor hasta llegar al siglo que vivimos, al siglo XXI, y ver cómo la ciencia puede definir en estos años cómo define el amor, y a partir de ahí entraríamos en una discusión y les sugeriría al final algunas películas para que nosotros pudiéramos ir viendo y viendo a ver si nos interesan algunas de estas películas para ahondar en el tema. Muy bien, entonces esa va a ser nuestra charla de hoy. Entonces, la primera pregunta que vamos a llevar, es decir, nuestra pregunta guía, es esto: si el amor es un invento, el amor es un invento, el amor es real. ¿Qué tanto hay de esta situación del amor ideal, del amor con los corazones y las mariposas en el estómago, y la idealización de la figura amada, y del sufrimiento amoroso, y los chocolates, y el San Valentín, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra pregunta que nos va a ir guiando toda esta charla. ¿El amor es un invento o el amor es algo real, es algo que lo vivimos, ¿no? Y vamos a ver más adelante la diferencia entre el amor y el enamoramiento, que son cosas diferentes también, y a veces eso nos crea la confusión. Entonces, lo primero que tendríamos que definir es el mismo concepto de la palabra amor. Entonces, la palabra amor ha sido muy estudiada, y uno de los orígenes que se plantea es que la palabra amor proviene de esta palabra ama. Es una raíz indoeuropea, es este tipo de voz infantil con la cual designamos a la madre. Ajá, y algunos psicólogos y antropólogos han estudiado mucho que en las culturas, en culturas con idiomas muy diferentes, estas dos sílabas ama pareciera que siempre se repiten, ¿no? Y solamente le agregamos el sufijo or, en este caso, que es con. Y entonces, con la madre. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que proviene de la raíz amortem, la raíz latina amortem, que significa sin muerte, o sea, muerte, mortem, sufijo sin muerte. O sea, el amor es una situación de imperdurabilidad, de eternidad, que nunca muere, que el amor es imperecedero. Entonces, esas son las raíces que nosotros entendemos de donde proviene la palabra amor. Y, por ejemplo, el corazón, que es el símbolo del amor, el símbolo de los 14 de febrero, y que cuando somos chicos siempre le ponemos ahí al corazón, le ponemos la flecha y la sangre y las gotas como una cuestión de que nos flecharon.
Pues el corazón en realidad es más bien, es un símbolo que se origina en la colonia griega o la isla griega de Cirene. ¿Y por qué es un corazón? Bueno, pues porque representa la hoja de una planta llamada silpium, que se utilizaba como anticonceptivo en esa época. Es muy parecida a la forma del corazón, y entonces los historiadores de este tema relacionan esta planta, la anticoncepción, con la sexualidad y con el amor, y que posteriormente fue quedando como el símbolo. O sea, la ponían como un poco el símbolo los antiguos griegos, este corazoncito de esta planta lo ponían como símbolo de que había una concepción o había una anticoncepción en ese hogar, ¿no? Entonces, posteriormente fue evolucionando a lo que conocemos ahora con el Cupido ahí. Y también vamos a ver la forma de Cupido, cómo lo relacionamos, que más bien el corazón y todo ya es más un invento por ahí del siglo XIX que nosotros, que pensemos que es muy antiguo. No. ¿Y quiénes utilizaron primero, por ejemplo, la palabra amor? Los etruscos, que fue también una cultura muy guerrera, una cultura que lidiaba entre los romanos y entre los griegos, que estaba ahí abajito de ellos, pero era una cultura eminentemente guerrera, o sea, su leitmotiv era la guerra. Y entonces ellos, por ejemplo, utilizan esta primera palabra amor, como veíamos anteriormente, como una especie de fidelidad o una estructura de amistad o de compañerismo. Por ejemplo, los soldados, cuando iban a la guerra, ellos tenían ciertos juramentos amorosos, pero no de un amor sexual o un romántico o erotizado, no, sino del compañerismo, ¿no? Si de eso de acompañarse en la eternidad, hacia muerte o en la victoria, en fin. O sea, ellos utilizan la palabra amor para eso, para esta cuestión de la amistad, de la unión, un poco ahí está. Entonces es muy curioso porque cuando nosotros hablamos de la palabra amor o decimos esa palabra es muy amorosa, usualmente estamos pensando en una situación de una persona como bondadosa, buena onda y todo, pero los etruscos pues, eran guerreros, ¿no? Y eran así muy fuertes, muy valientes, y aparte también eran un poco crueles. Pero la parte donde empiezan las confusiones con nosotros es, por ejemplo, la cuestión de cuando hablamos de estos términos como el amor platónico. Y el amor platónico no tiene nada que ver con estas concepciones que teníamos cuando éramos, no sé, cuando éramos adolescentes, y entonces nos enamorábamos de los profesores o de las profesoras, ¿no? O nos enamorábamos del vecino que salía a lavar su coche ahí y lavaba el coche, y entonces lo veías, ¿no? En fin, todas estas concepciones que tenemos del amor platónico. Pues sí, provienen efectivamente de Platón. Entonces, Platón lo que hace es, él escribe en sus diálogos, pues, bueno, más bien escribe, narra en sus diálogos, que posteriormente, sería la cuestión de que el amor es a las ideas, ¿no? El amor que él siente, perdón, aquí me fui con el amor que él está designando es al amor a las ideas, ¿no? Entonces, finalmente, que es la Sofía, el amor a las ideas. Entonces, él tiene esta metáfora de la caverna, donde los hombres están adentro de una caverna, y entonces en esa caverna lo que ven son sombras, y tienen que salir de la caverna para ver la realidad, ver el fuego. Entonces, ese salir de la caverna es las ideas, el mundo ideal, el mundo de la inteligencia, de la epísteme. Y entonces, en ese sentido, nosotros, cuando hablamos del amor platónico, hablamos del amor platónico como la idealización que tenemos de la figura que nosotros pretendemos o que deseamos.
De ahí viene la analogía del mundo de las ideas con la idealización. Pero no tiene nada que ver con esto del amor imposible o que me va a romper, no, el corazón, no, no, no. Entonces, proviene finalmente de esta cuestión de las ideas, del amor a las ideas. Y también Platón tiene dos ideas, dos grandes metáforas acerca de la creación del amor. Una de ellas, por ejemplo, es la creación del andrógino. Entonces, Platón nos cuenta que Zeus, al principio, había creado al hombre, lo había creado unido, es decir, pegado. Éramos seres pegados uno al otro por parte de la espalda y el ombligo era la parte que nos unía. Entonces teníamos a nosotros, al yo y al super yo juntos. Y en lo que dirían los freudianos, ¿no? El yo y el super yo. Entonces estábamos unidos, estábamos pegados, éramos complementos. Entonces teníamos hombre y hombre, mujer con mujer. Pero Zeus, en un arranque de enojo ante el robo del fuego por parte de un semidios, de Prometeo, entonces Zeus decide dividir a los hombres y en ese sentido los hombres se separan. Y entonces nos condena ahí a estar buscando a nuestro otro yo, a ese yo que nos fue arrebatado, nos fuimos separados. Y en ese sentido, la idea del andrógino de Platón nos habla de esta característica del andrógino, es esta mitad hombre, mitad mujer, que tiene estas características entrelazadas, que es cuando se encuentra, ¿no? Cuando se encuentra hombre con mujer. Y entonces, de alguna manera también explicaba mucho los conceptos de la homosexualidad que eran vistos de una manera totalmente normal, sin mayor problemática, ¿no? Por esta cuestión de que había hombres con hombres, mujeres con mujeres, y el andrógino se formaba cuando llegaba un hombre y una mujer. Entonces, no, pero ojo, no está hablando tampoco del concepto amor, más bien está hablando de esta cuestión de estar uno consigo mismo. Es una cuestión que parte también de una reflexión filosófica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta cuestión de las medias naranjas, es que estoy buscando mi media naranja, en fin, es un poco remitirnos a esta idea del andrógeno. Pero también Platón habla en uno de sus grandes textos, que es el banquete. Entonces, el banquete, que tiene muchísimas referencias, en el banquete habla, en este caso Platón, de cómo los dioses son invitados a un banquete que hace Zeus, pero una diosa no es invitada. A una diosa no se le permite entrar a la fiesta porque es la diosa de la miseria. Y entonces, por sus características, pues obviamente ensuciaba la fiesta. Y era la diosa Peña. Entonces la diosa Peña era la diosa de la miseria. Entonces, al no ser invitada, pues queda afuera y llega a la fiesta y la ve otro dios, que es el dios Poros. Y el dios Poros, en este caso, es el dios de la abundancia. Entonces, Poros y Peña se enamoran, tienen una relación y comienzan tienen hijos, y uno de sus hijos, bueno, van a tener dos, de hecho, pero uno es Eros, y el otro es Thanatos, es decir, es el amor, y la muerte. Entonces, Eros y Thanatos, al estar conviviendo, pues obviamente tienen esta relación que nosotros cuando concebimos la muerte, pero no necesariamente la muerte física, sino la muerte también de la pérdida del deseo, la pérdida de la pasión, la pérdida del gusto, y el amor como todo lo proveniente de Peña, y el amor como proveniente de todo lo de la abundancia, el deseo, el incremento, la pasión en todos sus extremos. Entonces, esos Eros y Thanatos siempre están conviviendo. Los mismos freudianos y en fin, y algunos artistas más, incluso relacionan siempre estos conceptos con el concepto del orgasmo, por ejemplo, ¿no? Esta sensación del amor y la muerte, la pequeña muerte, como le llaman
los franceses. Pero bueno, si se fijan, aquí ya nos vamos metiendo en cosas más hondas. Incluso la misma relación que hay con respecto al Eros, ¿no? Como después los romanos le llamaron Cupido, era esta idealización que nosotros vemos al Cupido como un angelito, ahí con sus alitas y todo este asunto. Bueno, en la concepción griega, Eros tenía las características de la madre, es decir, era feo, flaco, desgarbado, sucio, cobarde, ¿no? Pero también tenía características del padre, de Poros, es decir, era valiente, fuerte, tenaz, ¿no? Entonces tenían estas dos características y cuando nosotros concebimos el amor nos damos cuenta que podemos tener estas características, llevarnos a la abundancia o llevarnos directamente a la miseria. Pero obviamente en las culturas, lo vamos a ver cuando tengamos la sesión de historia del sexo la próxima semana, vamos a darnos cuenta que las culturas antiguas el amor como tal no lo concebían como una situación de enamoramiento, de pasión y tal ese asunto. No, y en la primera mitad de la Edad Media incluso se concebía el amor como más bien como un negocio. Entonces, por ejemplo, los matrimonios, incluso en la antigüedad, los matrimonios eran hechos simplemente por conveniencia. Es decir, eran contratos económicos, contratos entre familias, donde las familias eran vistas como mantener los lazos entre ricos o entre comerciantes o entre gobernantes, entre reyes, por eso a veces se casaban entre padres, primos, hermanos, en fin, para tener esa construcción. Entonces, básicamente, el matrimonio no está ligado al amor, el matrimonio está ligado más bien a la economía, ¿no? Y por lo tanto la sexualidad es nula en el sentido de que no hay una exploración como tal. La próxima sesión, perdón, del sexo, vamos a ver cómo la sexualidad más bien tenía un goce más bien hedonista, del gozo, del placer y a veces tocando a la divinidad, pero no la sexualidad ligada a la concepción amorosa. No hay nada de ello. En este momento no está ligada. Entonces, llegando a la Edad Media, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, con las relaciones feudales, que también el feudalismo es un pacto entre señores feudales y campesinos y siervos para protegerse mutuamente. Eso es básicamente el feudalismo. Entonces, en la Edad Media es donde empieza a cambiar un poco este concepto, porque es una época muy violenta donde había saqueos, había saqueos por parte de grupos que querían no necesariamente el poder, querían alimentos para vivir. Y también estaba la iglesia como un poder tras los tronos europeos. La iglesia dictaba muchas normas y la iglesia había marcado ya muchísimas normas con respecto al uso de la sexualidad con fines procreativos, nada más, reproductivos, y la parte del amor era el amor, pero a Cristo, a la divinidad, en fin, no el amor entre personas, el amor romántico. Y también estaban las cruzadas. Llegan las cruzadas. Y entonces cuando llegan las cruzadas va a pasar una cosa muy interesante, porque la mayoría de los hombres que querían demostrar su fortaleza y su virilidad y todo, se van a estas guerras. Que las guerras, como las cruzadas, eran verdaderos negocios donde saqueaban cosas y luego regresaban con riqueza. Entonces eran negocios. Ir a una cruzada, pues era con la pretensión de hacerse de alguna riqueza. Y entonces los pueblos se van, y se vacían, y entonces los castillos, las comunidades quedan con puras mujeres. Y los que no van a las cruzadas son los débiles, los que no pueden pelear. ¿Y cuáles son los débiles? En este caso van a ser los poetas, los artistas, la gente que no está hecha para la guerra.
¿Y por qué no estaba hecha la guerra? Pues porque había algunas concepciones de cómo estaba dividida la sociedad. Por ejemplo, los orantes eran los sacerdotes, era la gente que tenía el poder, porque eran los que estaban cerca de Dios, estaban los veladores, que eran los guerreros que se iban a la guerra, y luego estaban los labradores, que era el pueblo, era el común. Y entonces, obviamente, entre estos los débiles, los que utilizaban malas palabras, son los que van a empezar a generar la parte del amor. Ellos son los que van a empezar a darse cuenta del uso de las palabras, el uso de los rituales, el concepto mismo de la conquista amorosa para poder seducir a las mujeres. Ellos van a ser, no estos hombres guerreros y todo que andan matando, no, no, van a ser estos poetas, estos juglares que se van a quedar, donde imagínense en un castillo donde había 500 mujeres y solamente había 3 hombres, ¿no? Y cuando llegaban estos guerreros cruzados, ya tenían, todas las mujeres tenían hijos, bueno, que eran producto de las relaciones que habían tenido con estos hombres, estos poetas. Y aquí vamos a ver otro término que también surge, que es el término del caballero. Los caballeros el concepto de la caballería surge a partir de una idea de que el primer hijo, por ejemplo, de las familias feudales, el primer hijo era el que heredaba y todos los demás hijos no tenían derecho a absolutamente nada. Entonces los demás hijos tenían que salir, salían, robaban, secuestraban, en fin, eran unos bandoleros. Pero poco a poco estos bandoleros van a empezar a pactar con los señores feudales la protección. Entonces van a hacer y generar una serie de rituales, una serie de dinámicas para poder ser esta parte guardiana del castillo, que lo cuiden y todo, pero al mismo tiempo tengan su libertad. Entonces el origen de los caballeros no es un origen noble, es un origen que viene de ser unos bandoleros a pactar finalmente con los señores feudales, con los que tienen el poder, para poder cuidar sus tierras y obviamente pues, sus riquezas. Y en ese sentido se van a empezar a escribir historias que van a quedar como mitos. Vamos a tener los mitos bretones y los mitos galos, por ejemplo, los mitos bretones, que son los mitos acerca de las historias del rey Arturo, o los mitos galos, vamos a tener a cantidad de historias de amor, como el de Tristán e Isolda. En fin, entonces vamos a ir viendo cómo el caballero, la figura del caballero, con toda su ritualidad, que es una ritualidad artificial que va armando poco a poco, se va impregnando en la psique y en la historia de las culturas. Y entonces van a empezar a basar ahí mucho de su historia, muchos de estos mitos van a derivar en lo que nosotros vamos a llamar, ¿no? En este caso, el amor cortés. Y entonces aquí es donde empezamos a ver el amor, ya retomamos la palabra del amor otra vez desde los griegos, pero utilizado en otro contexto. Aquí es cuando ya vamos a ver la palabra amor utilizada en una situación de carnalidad, de sexualidad, de relación entre una pareja, en fin. Entonces, vamos a tener una cuestión sumamente interesante. Por ejemplo, el amor cortés, así este término amor cortés, se utilizó hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta el siglo XIX fue cuando se definió el amor cortés. Pero antes tenía una situación como se le decía como amor sufrido, amor noble, amor verdadero, ¿no? Y más bien tenía una concepción como del sufrimiento gozoso. Si se fijan, es un oxímoron, ¿no? O sea, sufrimiento gozoso. Es una cuestión de hay que sufrir y que implica el concepto del sacrificio. Entonces es una situación que se compara mucho al vasallaje, es decir, el señor feudal con el vasallo, ¿no? Cada uno se está contraponiendo, pero se necesitan. En este mismo sentido también vamos a ver que el amor cortés, esto que llamamos amor cortés, también va a ser una cuestión de necesidades, se necesitan uno a la otro. Y, por ejemplo,
el vasallo o el caballero, en este caso, el que va a conquistar, el que va a ser el gran conquistador, siempre va a estar tratando de conquistar a una mujer y esta mujer siempre va a ser distante, pero al mismo tiempo va a ser admirable y va a tener al mismo tiempo un compendio de características y perfecciones físicas y morales, pero al mismo tiempo también de rechazo y de dolor. Entonces, el amor cortés, vamos a ver, es esta situación de este amor que lo vemos ahora así de quiéreme y pégame y déjame y yo te quiero y entre más sufro más te amo, en fin, ese tipo de relaciones. Aquí surge este concepto. Y entonces el amor cortés, por ejemplo, en esta ilustración, lo vemos que son siempre relaciones entre feudales y una característica es que se da fuera del matrimonio. Es decir, el amor cortés tiene esta característica de aventura, de entre más lejana sea la mujer, en este caso que se trata de conquistar, es mayor la proeza del caballero por conquistar a esa mujer. Entonces, por ejemplo, en el romanticismo en el siglo XIX, va a tomar todas estas historias que surgen en esta época medieval para poderlas escribir en el siglo XIX. Y de ahí van a surgir los famosos cuentos de hadas y esta cuestión de la princesa que está durmiendo y el caballero que tiene que matar dragones y lidiar con otros caballeros y brujas y todo para poder conquistar a la mujer amada, en este caso que a veces es una total y absoluta desconocida. Pero en este caso, estos mitos surgen aquí. Entonces, esa relación que se da fuera del matrimonio, lo vemos ahora. Entonces, entre más difícil sea la conquista, el caballero tiene mayores logros. Entonces, por ejemplo, los poetas, los juglares comienzan a hacer los cantos acerca de estos caballeros que están conquistando, que están saliendo, que hacen maroma y media para poder conquistar a las mujeres. Hay un libro muy interesante de Huizinga que se llama El otoño de la Edad Media, y entonces ahí nos narra, por ejemplo, las historias de estos caballeros y todas las locuras que tenían que hacer. Por ejemplo, uno que se saca un ojo, ¿no? Para demostrarle a la mujer amada que está enamorado de ella, que le interesa. Otros te pone una venda en una pierna y se amarra la pierna pues para andar cojeando durante un año. Pues finalmente al tipo pues, le tienen que sostener la pierna, ¿no? Porque pues le da una gangrena ahí terrible. Entonces, ese era el tipo de cosas que hacían los caballeros o lo que entendemos como amor cortés para conquistar. Entonces, siempre el caballero tenía que ser humilde, el enamorado tenía que ser inferior a la amada, o sea, tenía que tener menos características de sentirse orgulloso ante la mujer amada, pero al mismo tiempo, vean la complicación, al mismo tiempo tenía que ser refinado y delicado entre la nobleza, siempre tenía que admirarla y una cosa muy loca es que tenía que esperar que su amada no la correspondiera, es decir, entre menos me corresponda, mayor es mi amor por ella, ¿no? Y ojo, muy importante, no hay una intención de casarse ni de salir, nada, ese asunto, no. El amor cortés es totalmente desinteresado. No tiene una idea, una expectativa, por ejemplo, de llegar al matrimonio y todo. No, porque vimos que el matrimonio es un contrato meramente económico y financiero y la cuestión del enamoramiento es una ritualidad que hay entre ellos. Entonces, el amor cortés también se considera pues, que es muy frustrado, ¿no? Es una cuestión de frustración, no se puede consumar. Una característica es que es secreto, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que hay cantidad de historias acerca de estos amores secretos que se llevan entre penumbras, en la luna, en la noche, no se puede declarar el amor abiertamente, los amantes, ¿no? Siempre hay una mística donde hay una sumisión del amante a la amada y finalmente que va a llevar a una sumisión muy parecida a la del ser humano con Dios.
¿no? Entonces, siempre este concepto es muy extraño, esta cuestión de estar sometido. Y como lo vemos, este amor cortés va a tener una serie de reglas. Y ojo, son reglas que se aplican, y lo vamos a ver, son muy actuales. Por ejemplo, el amor cortés, del amor cortés, quien no siente celos no puede amar. Es decir, los celos es una razón sine qua non para poder amar. Es la razón importante. Si no soy celoso, es que no quiero a nadie. O si no me está celando, es que no me quiere. Vea, tan contemporáneo, ¿no? Otra, todos los amantes palidecen cuando están enfrente de la amada. Es decir, el amado, el amante debe de someterse incluso hasta en el aspecto físicamente cuando ve a la amada frente a él, ¿no? Todas las acciones del amante terminan en el pensamiento de la amada, es decir, todo lo que yo hago, lo hago en relación de la mujer a la que de la cual yo quiero estar, ¿no? Una regla muy interesante es que nada prohibía que una mujer fuera amada por dos hombres. Es decir, los duelos de amor, muchos de los duelos de amor eran producto de esta situación, de que pudieran estar peleando dos hombres por el amor de una mujer, y eso los enaltecía más, los hacía ser todavía más caballeros, más cercanos a la amada, más cercanos al objeto del deseo. Y este amor también podía aumentar y disminuir. Después vamos a ver ahora que tiene una explicación bioquímica. Y si la conquista era fácil, si el caballero podía conquistar fácilmente a una princesa, a una doncella, a una mujer, entonces el amor en este caso no tenía valor, y era desechado, ¿no? Ahora, todas estas historias, por ejemplo, aquí vemos al hombre subiendo, el hombre siendo engañado por otra mujer, en fin, todos estos mitos van a surgir y se van a llevar a la literatura. Por ejemplo, en los mitos del rey Arturo, cuando tenemos a Lancelot, ¿no? Que se enamora de la mujer del rey Arturo, de Ginebra, y finalmente son exiliados, y posteriormente eso le causa la muerte del rey Arturo, que muere por amor, por haber sido engañado por este caballero que osó por conquistar a la esposa del rey, ¿no? Los textos como el de Amáis de Gaula, o la canción de Roldán, que siempre implica esta cuestión del amor y el rompimiento, y siempre hay una traición, siempre en las relaciones de amor, siempre hay una traición. Y entonces eso nos va a traer también que en la literatura vamos a tener algo que va a hacer que los amantes siempre estén juntos, y que ahora lo vamos a ver, se llaman los filtros de amor. En la historia del sexo vamos a ahondar más ahí, pero por ejemplo, los filtros de amor son estas especie de pócimas, bebidas, pasos mágicos, recomendaciones para que los dos enamorados imposibles pudieran juntarse, pudieran consumar su amor. Y entonces una de las historias que vemos muy común es Tristán e Isolda. Aquí los vemos, a Tristán e Isolda. Aquí están, donde Isolda iba a casarse con otro rey, con un rey mucho más viejo que ella, y Tristán, que se llamaba así porque tenía los ojos tristes, Tristán era prácticamente el cuidador de Isolda, que la iba cuidando en nombre del rey. Pero Isolda lleva un filtro de amor que les es dado, lo toman accidentalmente ambos, y el filtro era de que el que cuando lo tomara, se iba a enamorar de la primera persona que viera. Y entonces se lo toma y ve a Tristán, y quedan completamente enamorados, y finalmente esto les va a provocar la muerte, la desdicha y todo ello. Lo mismo pasa con Shakespeare en Romeo y Julieta, donde finalmente al tomar un filtro termina uno
uno muriendo, o en La Celestina, donde también un filtro de amor lleva a la muerte y la locura de los personajes, o Cyrano de Bergerac, que su filtro de amor era la poesía. En fin, entonces el filtro de amor, aquí ya el amor conceptualizado como una cuestión no de ideas, no de amistad, sino de una cuestión de realización entre dos personas. O sea, ya hay una intencionalidad de que dos personas estén unidas más allá del matrimonio, sino también una relación de pasión, de sexualidad, de deseo, ¿no? Y de carnalidad. Es decir, se le despoja la parte ideal. Y entonces vamos a tener personas que la parte del amor ya la van a entender, ya en la parte de la Edad Media alta, ya la van a baja, perdón, ya la van a entender mucho mejor. Por ejemplo, Leonor de Aquitania, que la veíamos en la historia de la mujer, esta mujer que va en las cruzadas, conoce mucho de la filosofía de los sufis, estos que giran, 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 y comienza a hacer una notación diferente con respecto a lo que es el amor. Es un amor apegado a la naturaleza, a conocerse a uno mismo y de uno sentirse bien con uno mismo para proyectar eso en la búsqueda de la pareja. Y entonces cuando Leonor de Aquitania regresa a Europa, regresa a Inglaterra, ella incluso convoca a eso que llama las Cortes del Amor, que son juicios donde los amantes podían ir a discutir sus problemas amorosos, sus problemas de pareja y ver si se podían relacionar entre ellos y cómo solucionarlos, pero siempre bajo el concepto ya de un amor pasional, tendiente ya no a lo ideal, sino a la pasión, al deseo. Y también surgen mitos, por ejemplo, mitos de las mujeres, mitos como Isolda, ¿no? O Ginebra, la esposa del rey Arturo, Isolda, Melusina, Leonor, Melusina, esta mujer que estaba convertida en serpiente. Vieron Shrek, ¿no? Esta película de animación. ¿Se acuerdan que la novia de Shrek tenía un encanto donde de noche se volvía monstruo y de día era princesa? Bueno, Melusina le pasaba exactamente lo mismo, ¿no? De ahí viene el asunto. Y entonces, pero Melusina obviamente también era seductora, pero tenía que esconderse a sus amantes en la noche porque en la noche había caído hechizada y se convertía en serpientes. Entonces, todas estas relaciones amorosas empiezan a llegar a la literatura. Y en el siglo XVI, XVII y XVIII, la cuestión del amor comienza a ser ya parte de las relaciones que se van a dar. Y de aquí surge una palabra, seguramente ustedes la han visto, por ejemplo, fuck, ¿no? Que en inglés significa, no sé, sexo, coger, no sé, lo que ustedes puedan, sabemos que determina. Pero en la época era una placa que se ponía en las casas, en algunas regiones, donde había parejas, para significar que ahí la gente tenía fornicación, fornicación bajo el consentimiento del rey, ¿no? Entonces, fornication under consentment of the king. Entonces, de ahí viene la palabra fuck. Y entonces, la sexualidad ahí se veía, ya empezaba a tener una liga con la parte amorosa, pero entonces empieza poco a poco a conceptualizarse. ¿Dónde estas palabras, dónde la sexualidad y el sexo van a encontrar realmente camino? Va a ser en el siglo XIX, donde surge lo que nosotros conocemos como el amor romántico. Entonces el amor romántico va a ser esta cuestión traído otra vez como el amor cortés, del deseo de los escritores que se mataban. Por ejemplo, hubo una ola de suicidios a través de un libro de Goethe, que era el Werther, donde el chico al enamorarse de la esposa de su mejor amigo, al demostrarle que él la ama demasiado, pues se suicida, ¿no? Y entonces hay una cantidad de ola de suicidios en la segunda mitad del siglo XIX, por lo mismo, porque los hombres otra vez regresan al ideal del caballero, quieren demostrarle a la amada que la quieren mucho. ¿Cómo? Pues matándose, haciendo cosas, hiriéndose. Entre más sufrimiento ellos tuvieran, es que tuvieran más amor ahí.
Entonces, había una situación de fuerza irracional, de intuición, de ensueño, de instinto, de pasión amorosa, que contrastaba con el ideal de la ilustración, que era la razón, que era la libertad, que era dejar afuera todo el pensamiento irracional, emocional. Entonces, y también un poco encauzado este momento con el movimiento romántico en el arte, donde tuvimos a Beethoven, tuvimos a estos escritores como Goethe, ¿no? Los pintores, como en la pintura esta, donde retrata la pasión y el arrebato, ¿no? Después vendría el realismo. Y entonces en esta cuestión del romanticismo, todos, había una cuestión, sí, de la felicidad. O sea, vean, aquí va a haber un cambio. Ya no es la felicidad del matrimonio, sino empiezan a ver que haya una felicidad individual y al mismo tiempo de pareja, pero no que necesariamente llegue el matrimonio. O sea, hay una legitimación progresiva de llevar el amor hacia el matrimonio. Es decir, ya no ver el matrimonio como un mero instrumento económico y financiero, sino ver el matrimonio como una realización del amor. Aquí viene el cambio en esta época. O sea, ya se empieza a cambiarse todo el asunto. Y entonces se dan cuenta a finales del siglo XIX que hay una posibilidad de alcanzar esta autonomía del matrimonio fuera de lo económico, de lograr una independencia y una libertad independiente de ello, ¿no? Y tener una felicidad conyugal, ¿no? Basado en los sentimientos. Y entonces los escritores y los poetas comienzan a escribir y hacer, vean los cuadros, este es el Werther, ¿no? Donde se mata el chico por amor para demostrarle a la mujer, a la esposa de su mejor amigo que la ama. Y entonces vamos a tener a Lord Byron, a Goethe, a Allan Poe, a las hermanas Brown, a Oscar Wilde, a Austen, Carroll, Dickinson, escribiendo sobre estas pasiones amorosas, pero de pareja, ¿no? De hecho, Jane Austen es muy contemporánea, está muy rescatada, por ejemplo, en películas como Bridget Jones, donde toman todas las historias de Jane Austen y las ponen un poco en el contexto del siglo contemporáneo, o las historias de Mujer Bonita de Julia Roberts. Y entonces el amor en el siglo XX comienza a tener un giro. Entonces el amor en el siglo XX comienza a tener un giro muy interesante, porque ya las relaciones han pasado el asunto del matrimonio por conveniencia, que todavía, incluso en la fecha lo hay, pero ya es el menos, y empieza a ver, el mundo se ve convulsionado por guerras y hay un distanciamiento entre ellos. Entonces, las mujeres, lo vimos en la historia de la mujer, las mujeres toman una gran independencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se hacen cargo de la economía, se van a las fábricas. Mientras los hombres están peleando, se reproduce el esquema medieval de las mujeres controlando el castillo, acá las mujeres controlando las fábricas. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ir viendo cómo las mujeres comienzan a tener mayor autonomía y comienza una lucha por el rol clásico de la mujer en el matrimonio. Y entonces el amor, el concepto del amor también empieza a tener una gran diversidad, empieza a transformarse, comienza a cambiar, ¿no? Y entonces sí se prioriza el desarrollo económico social antes del desarrollo, digamos, amoroso de las parejas. Veo que aquí me preguntan, por lo que mencionaste, ¿estas situaciones solo se ocurrieron en la nobleza? No, en la pregunta que me hacen de estas situaciones solo ocurrían en la nobleza o en toda la población. No, era en toda la población, ¿no? En este caso había niveles del amor cortés por llevarlo a cada uno, y entonces había algunos que tenían que sobrevivir más por comer, mientras otros tenían asegurada la comida, pero esas relaciones bajaban a la población en diferentes niveles. Bueno, entonces seguimos aquí con esto, vamos viendo las preguntas. Y también en el siglo XX, aquí en México, vamos a tener, vean esta foto de Pedro Infante con todo su séquito de
de mujeres, vean las miradas, lo ven con una cuestión así de una proyección casi de un dios y el otro con despecho, así viendo, así no me merece, ¿no? Yo soy más que todos. Pues es el macho mexicano, ¿no? Mucho le debemos a todas estas películas del Indio Fernández y de Pedro Infante, el concepto del macho mexicano con el que muchas veces nos confunden y que siguen pensando que seguimos en caballo y con sombrero y portándonos así, aunque la parte del concepto, pues la seguimos y es más profundo, pero esta imagen representa mucho cómo se veía el amor en el siglo XX aquí en México. Entonces, por ejemplo, casi el matrimonio en México era una concepción mística, había una nulidad de erotismo en la vida sexual en los matrimonios, por lo menos aquí en México se tiene muy bien estudiado esto. Había una muy frágil comunicación emocional entre el hombre y las mujeres muy apegadas al que dirán, a una concepción de la sexualidad como algo sucio o algo que no se puede hacer, ligado a la concepción religiosa, y el hombre sí, entre más mujeres tenga, pues más macho soy, y el hombre puede tener todas las mujeres que quiera y las mujeres no, en fin. Entonces el surgimiento del macho mexicano también viene con esta cuestión de una debilidad en el concepto amoroso por parte de los hombres y una distorsión de las mujeres también del ideal amoroso. Y entonces, en el siglo XX, en el mundo, también vamos a tener como el concepto amoroso del amor va a empezar a tener otros ingredientes, como el informe Kinsey, donde se ven todas las actitudes que tiene la sexualidad que no está ligada al amor en el mundo. Se le empieza a dar la importancia al clítoris, que se descubre en el siglo XVI, pero aquí se le empieza a dar un concepto como un instrumento ligado exclusivamente al sexo, al placer sexual. Viene la revolución sexual con la píldora anticonceptiva y las prácticas, el informe de las prácticas sexuales que tenían los seres humanos que descubren Master y Johnson. Entonces se empieza a ligar, ahora el amor empieza a separarse del concepto de la sexualidad. Y, por ejemplo, ahora en el siglo XXI podemos ver cómo podemos ver que son conceptos muy diferentes o desligar este concepto del amor con el sexo. Muchas veces pueden estar juntos, funcionan, pero también funcionan de manera independiente y tienen situaciones independientes. Entonces, por ejemplo, en el siglo XXI vemos cómo el movimiento feminista ha aumentado, ha tenido poder, ha recobrado, ha empoderado a las mujeres, las ha hecho, en este caso, conocedoras de su propia sexualidad, de su propio cuerpo, pero también de sus propias decisiones emocionales, ¿no? Ya no tienen que enamorarse por encargo, porque así debe ser. Deciden enamorarse cuando ellas decidan, cuando ellas quieren y de quien quieren. Los roles también amorosos también han cambiado. Esta cuestión de la conquista, de que el hombre era el que conquistaba a la mujer, eso también ya es una cuestión obsoleta, es decir, ya es una cuestión de a una mujer le gusta un hombre, también puede seducirlo, puede conquistarlo, y no está nada mal visto, es una cuestión exclusivamente normal. La tecnología nos ha ayudado a conocernos, por ejemplo, a conocer personas que de otra manera no podríamos conocer a través de este tipo de aplicaciones como Tinder, Bumble, en fin, Facebook, en fin. Podemos tener un desapego emocional donde, aquí volvemos a repetir esto, donde la sexualidad no esté necesariamente ligada al sexo, ni el sexo ligado al amor, ¿no? Perdón, ahí dije otra cosa, ¿no? Entonces amor y sexo pueden ir totalmente desapegados, y entonces no hay mayor problema, pero y también poder disfrutarlo cada uno en su esfera. Y, por ejemplo, el concepto de las familias, que ahora tenemos cantidad de familias que no están necesariamente ligados a los matrimonios de conveniencia que teníamos antes y que después se ligaron al amor y que después compraron su propia independencia. Y entonces, por ejemplo, en estos años, en el siglo XXI, vemos cómo el amor ha tenido un cambio con respecto al uso de la tecnología, por ejemplo, con Internet, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podemos ver que sí, como dice aquí en la lámina, ¿no? 3 de cada 10 mexicanos ha encontrado
a su pareja a través de alguna aplicación. Esas aplicaciones como Tinder, creo que es la más famosa, pero también hay algunas conductas que han cambiado con respecto a la parte de cómo se seduce, cómo se conquista. Por ejemplo, yo soy de los 80, me tocaba cuando era adolescente, y entonces era ir a una fiesta o la o compañera de la escuela o ir a un bar y cosas así. Era la forma que ligar. Ahora uno tiene una aplicación, un teléfono y pues puede conocer gente y puede relacionarse. Pero eso también trae otro tipo de implicaciones, como por ejemplo, puede haber acoso virtual, puede bajarnos nuestra estima si no tenemos muchos matches, por ejemplo, muchas conquistas virtuales, podemos tener una percepción negativa de la relación porque decimos, ah, pues empezó en la virtualidad, entonces, ¿qué chiste tiene? En fin, o sea, sí puede tener otras implicaciones. Pero ¿qué nos dice la ciencia del amor, no? ¿Qué nos dice la ciencia en esta época del amor? Bueno, la ciencia lo ha estudiado muy bien y el amor prácticamente es si lo vemos fría y de una manera muy cruda, el amor es un licuado de mezclas químicas, ¿no? De neurotransmisores. Entonces el amor prácticamente está en el cerebro y no está en el corazón, está acá. Y entonces tiene tres fases a nivel bioquímico. Uno de atracción sexual, uno de ligado que se llama amor romántico y otro que tenemos con el apego. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la atracción sexual, hablamos de esta cuestión de las feromonas, esta cuestión de la atracción, de la química que podemos tener una persona con otra, que nos hace que la deseemos, que encajemos, que podamos tener esta relación de pura pasión, que no necesariamente, ojo, va a ir ligado a una cuestión como de amoroso y nos vamos a casar hijos y todo. No, es la pasión en bruto, ¿no? La pasión real, así en bruto. Me gustas, vamos, ¿no? Y tengamos sexo loco y sexualidad y disfrutemos de esa atracción animalesca, ¿no? Y entonces, en esa atracción animalesca implican, pues, es la química, es lo que nosotros llamamos la química. Y ahora sabemos, por ejemplo, antes se pensaba que duraba 7 años, esta química ahora sabemos que puede durar 3 años, ¿no? Básicamente es una relación donde no sube mucho, que es lo que llamamos la pasión, y después, si pasamos eso, entonces viene la cuestión de lo que diría Milán Kundera como la compasión, es decir, el acompañamiento de la pasión. Y en ese caso, y perdón, aquí en la anterior, aquí tenemos que es una combinación de estrógenos y testosterona, ¿no? Estas sustancias que tenemos, que es lo que nos generan esto. La actividad en la corteza frontal disminuye, es decir, es cuando nos volvemos tontos de amor, que Shakespeare la hizo como las orejas de los burros en Sueño de una noche de verano, o sea, nos volvemos tontos cuando tenemos esta atracción sexual y perdemos el razonamiento y el juicio disminuye para volverse completamente una cuestión meramente emocional y la cortisona aumenta, que es la hormona del estrés, aumenta. Entonces a veces incluso nos lleva a subir de peso. Y cuando hablamos del amor romántico, hablamos de esa combinación entre la serotonina, la feniletilamina y la dopamina. Y entonces, esta combinación entre estos neurotransmisores son lo que nos va a producir que sintamos más amor o menos amor. Y en otra charla que tengamos, cuando veamos historia de la comida, vamos a ver la importancia de los alimentos para que estos tres elementos, como la dopamina, serotonina o la feniletilamina, puedan, en este caso, unirse y podamos ser más propensos a enamorarnos o no. Cuando hablamos de la segunda fase, que es el amor romántico, hablamos de esta relación que hay en el cerebro, es decir, el cerebro y este núcleo caudado que está acá, o singular también, le llamamos el cíngulo, entonces, y que está unido al hipocampo, a la amígdala, a la insula y al tálamo, nos provoca esa cuestión de llevar la parte amorosa
a idealizarla, a ir empezando a bajar la cuestión de la mera pasión y el mero deseo sexual a la comprensión, al entendimiento, y es lo que llamamos nosotros el enamoramiento. Entonces, el enamoramiento, como lo conocemos, nosotros, esto de que primero me enamoro, es a veces como funciona a la inversa. Primero es ese deseo, esa atracción, y después viene el enamoramiento, donde empezamos a descubrir lo que nos atrae de esa persona, que nos gusta, que más hay, que nos dice, que habla, cómo huele, cómo habla, cómo se mueve, qué piensa, cuáles son sus ideales, sus expectativas. Ahí es donde empezamos a generar todo, ¿no? Ahí viene toda esta parte. Entonces, es una relación muy intensa, muy cerebral, que después va a tener su tercera fase con el apego. Entonces, el apego es la tercera fase, es donde el cerebro finalmente ha cobrado cierta conciencia del amor, y entonces empieza a sacar empieza a haber aumento o disminución, depende del caso, de la oxitocina y la vasopresina, que son, en este caso, los neurotransmisores encargados de lo que nosotros llamamos la lealtad, no la fidelidad. La fidelidad es un concepto del siglo XIX que lo hizo la reina, que viene de esta cuestión victoriana de moralidad judío-cristiana, y tú dices, no. La lealtad viene conformada con esta cuestión de ¿por qué estoy con esa persona? ¿No? ¿Por qué estoy con esa persona? ¿Qué es lo que me hace estar con esa persona? Me hace tener una conexión familiar, social, es cuando entonces ya pensamos en los hijos, que podemos pensar en el futuro, en qué vamos a hacer, qué vamos a tener, ¿no? ¿Qué vamos a construir en el futuro? Entonces, aquí el apego es ya una construcción meramente social, es la construcción que nosotros hacemos el día a día, cada semana, cada año, con la pareja con la cual nosotros decidamos, en este caso, formar una relación de corte amorosa. Y entonces, ya para terminar, vamos a tener que formar grupos de tres y debatir durante todo el día. Antes había estas estampitas en los 70 que eran muy populares, donde decía amores, ¿no? Entonces había esta cuestión súper ñoña, así del amor es estar juntos en la cama, beber bebidas, ¿no? No hacer qué hacer, cocinar juntos, todo ello. Y bueno, muchos de los fracasos amorosos que tenemos se deben a esta cuestión de seguir idealizando el amor. Y para terminar, les dejo 4 recomendaciones de cinematográficas para poder ver un poco la parte de las diferentes etapas del amor y cómo puede ser. Desde Corazón de Caballero, que es una película, un blockbuster interesante, bonito, vemos mucho del amor cortés, ahí lo vemos reflejado, el sacrificio, el caballero haciendo todo para la conquista de la mujer. Esa de las relaciones peligrosas, ahí vamos a ver los juegos estos de seducción y de conquista que comienza a ver hacia el siglo XVII, XVIII, ¿no? Annie Hall, que es una obra de arte de Woody Allen, donde nos muestra este amor contemporáneo, donde puede dividir muy bien la parte pasional de la parte, en este caso, racional, donde hay una división y hay un margen muy bien. Esta que es, para muchos es noventera, y más bien es del 2000, perdón, pero es para la generación X y a los millennials, quizá los une, esta de los 500 días de Sommer, donde vemos esta cuestión de que algo muy importante, si yo me enamoro de alguien es mi voluntad, es porque yo quiero enamorar, no es culpa de la otra persona que yo me enamore, es mi propia decisión. Esta la comezón del 7º año con Marilyn Monroe, donde vemos básicamente esta cuestión de cómo se acaba el amor a los 7 años, pues en esta época se pensaba, es una película de los 50, y esta relación de el hombre empieza a buscar su conquista, en este caso, después de 7 años. 9 semanas y media, donde vemos estas relaciones totalmente pasionales, donde vemos así la pasión en todo su esplendor, ligada, es desligada totalmente del amor. El amor está muy lejos de lo que ellos viven en esta película. Luna Amarga, que es una película, también hay que verla, también es este intento desesperado por ligar el amor
con la pasión, es un intento desesperado, y una película, aunque el libro también es súper interesante, La insoportable levedad del ser, donde vemos cuatro concepciones acerca del amor, cuatro concepciones muy recientes del amor: el amor pasional, racional, en este caso emocional, y el amor, en este caso, incondicional. Pues bueno, ese es muy rápido, una hora no nos da para hacer las cosas un poco aceleradas, pero esperemos vernos y complementarnos la próxima semana, donde vamos a comenzar con la historia del sexo. Y aquí vamos a ligar la historia de las mujeres y la historia del amor con la historia del sexo. Y bueno, pues espero tengan una buena tarde, una gran semana. Seguimos en pandemia y bueno, pero creo que ahí van las cosas. Nos vemos. Muchísimas gracias a Lazos Químicos por el espacio. Muchas gracias.